vamos a ver cómo funciona el Launch Control. Los sedanes sin duda no han tenido una muy buena racha en la última década, y muestra de ello es lo que le está pasando al Volkswagen Jetta. Y este es un auto que ha tenido dos facelifts, algo poco común dentro de la industria automotriz, pero tiene una razón. Y es que los sedanes han perdido la fama que tenían 10 años atrás gracias a los SUV, pero este ahora se actualiza con ayudas a la conducción que lo hacen una opción bastante atractiva. ¿Podrá ahora este sedán hacer competencia, en especial a la asiática? Hoy lo vamos a analizar por completo. Empecemos a hablar por sus dimensiones. Este Jetta GLI mide 4,73 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,48 metros de alto. Gracias a estas proporciones ofrece un maletero de 510 litros. Bajo su capó encontramos uno de sus aspectos más atractivos, que es el motor 2 litros turbo capaz de generar 230 caballos de fuerza y 350 Nm de torque, entregándolo desde apenas 1500 RPM, una cifra más que óptima para una respuesta casi inmediata. Este bloque se acopla a una eficiente caja DSG de 7 velocidades, permitiendo hacer una aceleración del 0 a 100 en solo 6,6 segundos. También hay que mencionar que cuenta con una suspensión independiente en el eje trasero y es de tracción delantera, complementándose también con un bloqueador de diferencial electrónico ideal para mejorar el desempeño en una zona de curvas. No podemos dejar también de mencionar los consumos. En ciudad tendremos 9,6 km por litro y para carretera se ubica en 17 km por litro. En esta actualización el GLI ha mejorado significativamente en equipamiento. Primero, destacan las luces principales LED con ajuste automático de luz alta, asientos de cuero con ajuste eléctrico y memoria, también con calefacción y ventilación. Además, el freno de mano es electrónico con función de auto hold. También ofrece un sistema de infoentretenimiento de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, modos de manejo, llave inteligente y techo panorámico con apertura. Pero sin duda uno de los puntos más interesantes de este facelift es la incorporación de ayudas a la conducción, algo casi inexistente en el facelift anterior. Ahora incluye un sistema denominado Travel Assist que ofrece conducción semiautónoma gracias al control crucero adaptativo y mantenimiento de carril. También encontramos sensor de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, asistente de tráfico cruzado y además incorpora el sistema Emergency Assist, que es capaz de detectar si el conductor está distraído o, en el peor de los casos, incapacitado por una emergencia médica. En estas situaciones el vehículo toma el control y se detiene de manera segura al costado de la carretera. Por último, el precio de la única versión disponible del Jetta GLI es de 29.990.000 pesos con todos los bonos incluidos. Bueno, por el frente es donde este Jetta GLI ha cambiado drásticamente con nuevas ópticas y un listón que se conecta en la parrilla, corta en el logo no es iluminado, y también tendremos detalles ocultos como este Let's Go que se oculta aquí en lo que es la zona abajo del parachoques, y bueno, el listón rojo que antes estaba arriba ahora está en la zona de abajo. Bueno, curiosamente tendremos una entrada de aire por acá que ayuda a canalizar lo que es la entrada de aire para mejorar el coeficiente aerodinámico, y en verdad se ve bastante atractivo. Lo que sí no me gusta es que las ópticas en esta generación pierden las que eran de tipo proyector, que son mucho mejores que estas tipo reflector, porque aquellas tienen un mejor alcance en cuanto a tiempos de neblina o lluvia. Bueno, por los lados unas llantas en este acabado negras que se ve bastante bien con el color. En este caso son de medida 225/45 aro 18 y con las pinzas en rojo en verdad le dan un toque bastante deportivo. Bueno, por los lados tendremos un pequeño faldón que no se nota mucho por el color de la carrocería y las siglas GLI en esta zona, aunque para serte sincero no sé si se nota en imagen, está como un poco chueca y eso en verdad le quita calidad al auto. Bueno, mencionar también que tendremos un cerrado de puerta bueno y es de buena calidad de materiales, bastante duro, uno de los sedanes capaz con materiales más duros en ese aspecto. Lo que sí no me gusta es que el sensor de la puerta, es decir, para la llave de acceso inteligente, por llamarlo así, es mediante un botón y no es táctil como si he visto por lo menos en Skoda o Audi. Cerrado de la puerta de atrás también es medianamente bueno, no es el mejor, pero tampoco se siente pobre. Bueno, en la zona de atrás los cambios son un poco menores, lo que seguimos conservando las mismas ópticas, lo que sí ahora se conecta mediante este listón rojo en la zona de atrás. Y bueno, tendremos dos salidas de escapes reales, lo que sí hay que mencionar que esto es solo un contorno, la salida realmente está cubierta por eso, pero no se ve mal. Mencionar que la iluminación no conecta completamente, solo corta hasta ahí como se ve. Y
el maletero, que a ver, no se podría aprovechar tanto como es en su caso el Octavia, dado que es tipo Foxback aquel. Este es un sedán común, no tendremos tampoco muchas maniobras. También hay que considerar que cuando esto baja te corta espacio en lo que es esa zona. En la zona de abajo tendremos la rueda de repuesto, que no es de gran tamaño, es 125/70 aro 18, y los asientos que se pueden plegar desde esta zona, pero tú tienes que terminar la acción porque esto solo le quita el seguro para luego nosotros tumbarlo. Y cerramos el portón. Bueno, antes de entrar, mencionar cómo es la llave, que bueno, es típica del grupo Volkswagen, la antigua, con esto metálico y todo lo demás en plástico, excepto bueno, la navaja. Como te mencioné, que el cerrado de las puertas sin llaves es mediante un botón, que se siente un poco pobre porque por lo menos en Audi o Skoda usan como un sistema que es táctil, que con solo presionar, pasar el botón por acá o meter la mano en la manilla se abre automáticamente. Aquí se siente en verdad un poco más pobre. No sé si será más resistente al tiempo, eso sí puede ser un plus. Y bueno, hay que mencionar primero los asientos, que son bastante bonitos, aunque me parecen mucho mejor los del nuevo Nivus. Se sienten como de sensaciones a la vista un poco mejor de calidad, pero en verdad aquí cuando te pones a verlos de cerca se nota la calidad en él. Bueno, mencionar que son de ajuste eléctrico con memoria y que cuando prendo y apago el auto, ellos, bueno, cuando lo apago se retrae como para facilitar mi salida, y cuando lo prendo se pone en la configuración que lo tengo preconfigurado. Bastante útil. Bueno, al interior de este Jetta GLI ha cambiado muy poco. Empecemos a hablar primero de lo que es esta zona, que tendría solo lo que es la pequeña rueda para controlar lo que son las luces diurnas y las bajas. Y bueno, por acá tendremos el seguro de las puertas con una calidad de puerta bastante decente. Tendremos plástico suave acá, algunas inserciones que parecieran similar fibra de carbono en esta zona. Tendremos combinación de plásticos duros con algunos acolchados en cuero, y bueno, todo lo que es la zona de abajo tendremos plásticos duros. Tendremos el control de los elevalunas con retrovisores también calefactados. También tendremos lo que es la apertura del maletero desde esta zona y no mucho más. Una zona donde podríamos poner un portabebidas, pero esta no está cubierta de lo que sería alfombra para que las cosas no vayan sonando. Por el volante sigue manteniendo el mismo volante de la generación pasada, con controles táctiles que se han criticado mucho porque a veces con solo poner mi mano acá puedes presionar algo sin querer, y entonces no es tan práctico eso. Bueno, primero mencionar que acá tengo para también, además de controlar las luces de giro, también tengo para ver mis asistencias a la conducción. Si presiono, me muestra en el cuadro de instrumentos todas las que tengo. En este caso el Line Assist, el control crucero adaptativo, el limitador de velocidad, prender el ángulo muerto, el Ace Assist, que esto es tráfico cruzado. Si se me cruza algo cuando estoy saliendo, él podría frenar por mí si no me doy cuenta. El Front Assist, que sería el frenado de frente autónomo, y eso serían las asistencias de conducción que ya vamos a probar en la prueba de conducción. Y bueno, eso sería para activarlo, verlos de acá. Por acá tendremos obviamente también lo que es el limpiaparabrisas y el volante, que bueno, como te mencioné, estos botones táctiles que no son del agrado de muchos. Por lo menos acá tendremos para controlar lo que son acciones del control crucero. Bueno, ahí estaría cambiando lo que es la distancia del auto que me precede para el control crucero adaptativo. Bueno, también si le doy acá y voy subiendo, ahí estaría subiendo lo que es la velocidad del control crucero predeterminada. Aquí como que lo desactivo, y aquí para cambiar las diferentes opciones que tengo, que si solo el Travel Assist, que sería todas las ayudas a la conducción activada, o el control crucero solamente, que es lo mismo que habíamos visto en el Nivus. Te da esas dos opciones de las asistencias de conducción. Bueno, por acá tendremos lo que es el apartado multimedia y también controlar las diferentes vistas. En este caso aquí cambio las del centro, que son vistas predeterminadas, y bueno, si bajo puedo cambiar también la opción por cada vista del centro, que en este caso son información de consumo y de viaje. Aquí estaría viendo lo que sería la temperatura del aceite. Si me cambio aquí vería lo que serían las asistencias, que es lo mismo que vimos ahorita. Aquí cambiaré lo que es el apartado multimedia. También te da cosas como por interactuar con lo que estás haciendo. Si es el apartado multimedia, puedo cambiar entre emisoras. Y aquí el estado del vehículo. Y bueno, aquí también es lo que es pasar música, que se puede hacer así, y para subir volumen así. Y hay que mencionar que cada vez, por lo menos cuando presiono, te da una respuesta áctica cuando presionas cada botón. Y cuando voy pasando entre estas que son deslizables, te da otro tipo de respuesta áctica. Y eso sí se siente bien, y lo cual se agradece. Bueno, también mencionar que tendremos lo que es paletas de cambio, bien ahí. Y también mencionar las tres vistas que tenemos del cuadro de instrumentos. Está un poco más simple, aquí con un poco más información, y la clásica. Hay que mencionar que no tenemos la posibilidad de ver navegación en él hasta donde tengo entendido.
Bueno, siguiendo por lo que es el infoentretenimiento, aquí, a ver, se mantiene, sigue siendo el mismo infoentretenimiento que ya se tenía en la generación pasada. Lo que sí cambia son como las formas, porque antes estaban como cubiertas por una parte del tablero y el tablero era totalmente diferente. Pero acá, bueno, sigue siendo el Volkswagen Place, que hemos visto en muchos productos de Volkswagen, que va muy bien y en verdad funciona muy bien. Por lo menos aquí tenemos atados directos para el multimedia o para la tienda de aplicaciones del Volkswagen Play, aquí para pagarlo. Estos son como diferentes ventanas predeterminadas que te ayudan a, no sé, por lo menos aquí a conectarte con tu teléfono o la navegación, y aquí, bueno, para lo que es Apple CarPlay y Android Auto, y en esta zona la radio. Por aquí datos del consumo, estado del vehículo, modos de conducción, que bueno, también tendremos un botón acá para poder verlos. En este caso, bueno, tenemos 3 predeterminados, Economar y Sport, y tenemos el individual, que bueno, es uno que puedes personalizar. En este caso podemos cambiar la forma del respaldo de la propulsión, es decir, del pedal del acelerador, los sonidos, que bueno, ahí te estaré mostrando cómo suena con Comfort, cómo suena con normal y cómo suena con Sport. Bueno, también podremos cambiar la dureza de la dirección, y esto en verdad se nota bastante. El comportamiento del aire acondicionado, para que bueno, no le quite fuerza al motor como tal en momentos de conducción un poco más deportiva, y el comportamiento de lo que es el control crucero adaptativo, para que sea un poco más confortable, normal o un poco más picante, por llamarlo así. Y esos serían los modos o las acciones que cambia el modo de manejo. Bueno, también tendremos esto que habíamos visto también en el Nibus, que te da la opción de cambiar lo que son las zonas del centro de por lo menos aquí del cuenta vuelta, que bueno, aquí puedo cambiar entre consumos, distancia de viaje, aceleración y también cosas de lo que sería autonomía. Bueno, siguiendo por acá tendremos un apartado exclusivamente de este GLI, que es un modo Sport, que bueno, te mide la presión del turbo, las RPM del auto, y también tendremos lo que es el kilómetros por hora que estamos en ese momento. Bastante bien. Y bueno, siguiendo por acá, bueno, con eso terminaríamos la pantalla central, y esta sería la pantalla de las aplicaciones del Volkswagen Play, que bueno, también como te mencioné en el Nibus, que te invito a verlo por acá, tengo que tener iniciada sesión para poder ver las aplicaciones que puedo instalar sin la necesidad de tener mi teléfono luego conectado para interactuar con ellas. Eso está bastante bien. Bueno, por acá tendremos para aprender lo que es los sensores de estacionamientos delanteros y traseros, y mostramos las cámaras, que aquí es un punto débil de este auto, que es bastante caro, y la cámara es bastante mediocre. Ahí sí Volkswagen se cayó como tal. Bueno, aquí podemos pagar lo que es el Start Stop, aquí para ver el climatizador, que también se controla acá, ya lo vamos a ver. Y acá, bueno, opciones del auto, ya sea del apartado multimedia, del sistema, del auto como tal, en este caso espejos, limpia parabrisas, aquí para ajuste de los retrovisores de forma sincrónica, bajar para colocar reversa, es decir, si bajo el retrovisor se debería bajar, pero en este caso tengo que configurarlo porque no debe estar configurado, y encender automáticamente los limpiaparabrisas. Bueno, tendremos audio, Bluetooth, aplicaciones, notificaciones y no mucho más. Hay algo que me llamó la atención de este auto, es que no encuentro cómo esconder los retrovisores. Parece que no tienen ajuste plegado automático, porque tampoco se encuentra aquí donde normalmente está, y he indagado aquí y tampoco está. Cosa curiosa, porque el Nibus o el T-Cross, que son un segmento inferior, tienen esa función, y acá curiosamente no está. Y bueno, eso sería por lo que es el apartado multimedia. Ahora en la zona de abajo, bueno, tendremos este climatizador, que es muy buena. Primero mencionar que los asientos son calefactados y ventilados, eso está muy bien, especialmente porque son de cuero. Bueno, tendremos el ajuste de lo que es la zona de ventilaciones, que como puedes ver es muy buena. Y este táctil en verdad funciona igual que el Nibus, pero igual te entorpece la palanca en ciertas funciones si está en lo que es la forma P. Capaz ya claro, al poner el D es un poco más cómodo acceder a él, pero mientras estés parado es como que torpe poner la mano por ahí. Bueno, esta zona tiene climatizador dual, está bien. Aquí controlamos lo que es la fuerza de soplado. Aquí si le doy menú, me abre el menú en el infoentretenimiento, y aquí la recirculación. ¿Verdad? Funciona bastante bien, solo lo que entorpece es, bueno, cuando estás en modo pare. Bueno, mencionar que tendremos cargador inalámbrico en esta zona. Ahí está.
Y bueno, también tendremos como una especie de iluminación que no se nota mucho, que bueno, ahí también en parte del habitáculo, en esa zona, tendremos, bueno, por acá lo que es el botón de apagado, el freno de mano electrónico con su auto hold, los modos de manejo que ya vimos, y para apagar lo que es el control de estabilidad. Tendremos este curioso encendedor de cigarrillo. Bueno, ahí lo activé y cuando está caliente él saldrá automáticamente como si fuese una tostadora. Esto en verdad se nota que es un de auto muy antiguo, si ya hoy día no se usa. Como puedes ver, ahí ya salió porque ya está lo que es caliente. Bastante curioso. Bueno, siguiendo por abajo tendremos lo que es los portavasos, que esto sería como para colocar la llave, especie de move. Tendremos también apoyabrazo central, como puedes ver, con un puerto USB tipo C, y es bastante profundo lo que es el box. Esto no se ajusta de forma longitudinal, tampoco de altura, pero no sé si le haga falta porque en verdad está en una posición muy cómoda con la palanca. Los asientos, como te mencioné, la guantera tiene por lo menos apertura suave, cosa que no tenía el Nibus. Y bueno, siguiendo por acá, mencionar que esto se gana también en esta nueva generación del Jetta. Tendremos retrovisor electrocromático bien ahí. Y una cosa que se cae este Jetta es que tiene esta iluminación halógena, lo cual en verdad se hace sentir bastante pobre por el precio del auto. Lo que sí, bueno, gracias a Dios tenemos lo que es guardagafas, porque para tener un techo panorámico normalmente nunca tienen guardagafas. Lo que sí hay que mencionar, como pudiste ver, que la acción de la ventana del cristal es manual, pero bueno, luego todo lo demás es automático, como es el techo, que apertura bastante bien y es bastante grande. No es lo más rápido del mundo, pero está bien que por lo menos tengamos techo panorámico. Mencionar, bueno, también los tapasoles con su iluminación halógena y no mucho más. Ahora veamos la zona de atrás, a ver si por ser un sedán es bastante práctico en ese aspecto. Bueno, yo tengo mi asiento en mi posición de manejo, no soy una persona alta, 1,67, y bueno, me queda harto espacio. Capaz una persona un poco más alta le va a quedar un poco corto porque tampoco se siente tan amplio. Menciona que no tendremos salida de aire. Hay otra cosa donde se cae este Jetta, porque el Polo, el T-Cross, el Nibus, todos tienen salida de aire en la zona atrás, y no sé por qué el Jetta en ninguna de sus versiones tiene esa opción. Ahí se cayó. Tendremos un túnel de transmisión bastante considerable. La persona que va a ir aquí no va a ir relativamente cómoda, y de los dos asientos solo tendremos esta zona para guardar cosas. Bueno, mencionar que tendremos típicos portabebidas, que tampoco son muy grandes, y bueno, lo que sí tendremos es un apoyabrazos, lo cual se agradece, con sus respectivas portabebidas, que va bastante bien. Bueno, la calidad de las puertas aquí sí decae por completo, donde solo tendremos como material, por decirlo, de calidad, esta zona donde pondrías tu brazo. Ahí sí se cayó lo que es Volkswagen en este Jetta. La altura del techo es bastante decente, considerando que es un sedán, es muy buena. Bueno, también, como vimos adelante, iluminación halógena y el techo es oscurecido. Y a ver, no se siente tan mal, pero lo que sí no me gusta, no sé si se puede llegar a ver, es que estos apoyacabezas son fijos y bueno, te quitan un poco de visibilidad si no los necesitas o los quisieras un poco más abajo, ¿verdad? Eso sí no me gusta, se siente un poco pobre. Y bueno, no sé si es un dato que a alguien le interese, pero esto es lo máximo que baja la ventana de la zona de atrás. Me parece bastante corto considerar, mira, solo el pequeño espacio que te queda acá, pero bueno, si a alguien le interesa, eso es todo lo que va. Bueno, antes de irnos a la prueba de manejo, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme prestado este GLI. Si quieres cotizar con ellos, como siempre, te dejaré el link por acá arriba, o cotiza al correo que te dejaré en los comentarios con mi código PARILICARS para tener un descuento en tu cotización. Bueno, ya en la prueba de conducción del Jetta GLI, que tiene bastantes cosas para mencionar. Vamos a empezar manejando en el modo normal, con control de tracción levantado. Bueno, tiene freno de mano electrónico con auto hold. Y a ver, el andar, empecemos a hablar por lo que es el motor, que bueno, es la principal atractivo de este modelo para la gente que lo adquiere. Empezando, a ver, es un motor que sí, tiene más potencia de lo que podríamos pedir en una marca generalista y en especial habituales, pero tampoco es tanto, considerando primero el precio, que son 30 millones de pesos, $30.000, es un auto caro. Tiene 240 caballos de fuerza, si no mal me equivoco, 350 Nm de torque, que no está mal. A ver, es un auto que en verdad sí se va a mover mucho mejor que cualquier auto promedio, especialmente sedán, pero considerar que ya esta potencia, no sé, en este motor del grupo Volkswagen ya se consiguen hasta 300 caballos de fuerza. Lo bueno que bueno, eso lo puedes conseguir con Stage 1 o 2, y bueno, ahí esa tiene la ventaja de este tipo de autos, que sin una modificación tan severa puedes conseguir esa potencia. Bueno, otra cosa es que es tracción delantera. Para esta potencia está más que de sobra, siendo tracción delantera, pero claro, si ya le haces Stage 1, capaz
es mucha potencia para solo las ruedas delanteras. Hubiese sido genial que hubiesen inventado, no sé, un Jetta con tracción 4x4 como si existe del Octavia en Europa, que sería su equivalente, ya que es el único sedán dentro del grupo y dentro del mismo segmento. A ver, otra cosa a considerar de este Jetta GLI es la suspensión, que a lo menos aquí en los modos de manejo no te da la opción de cambiar su dureza, pero yo creo que sí cambia algo, pese a que no te sale acá. Sí se nota un poco de diferente, no tanto así, pero sí un poco, entre lo que es modo normal o modo Sport. Y en verdad es un auto que, para ser de carácter más deportivo que de ciudad, es un auto que en verdad absorbe muy bien. Tampoco tiene el mejor perfil, pero pese a eso es un auto muy cómodo, no es tan duro como hubiese pensado que es, por lo cual en verdad está bastante bien. Y bueno, también hablar de los sonidos que hace el motor en los diferentes modos, que mucho es también artificial, que bueno, entre el modo normal y Sport hay una diferencia, y tampoco es tanto que se escuche desde afuera. Mayormente aquí adentro es el artificial que vas a conseguir. También menciona los ayudas a conducción, pero vamos a hablar un poco de eso más adelante. Vamos a ver si podemos hacer nuestra típica prueba de aceleración, y aprovechando de que este auto tiene launch control, lo cual es una ayuda para, bueno, ganar un poco de tiempo de aceleración. Para eso ponemos el auto en modo Sport, apagamos control de estabilidad, frenamos aquí por completo. Frenamos bastante rápido, diría yo. Bueno, ahí te dejaré el tiempo de en cuánto lo hizo. En verdad se siente bastante picante, pero como te digo, para solo tener 230 caballos de fuerza, me parece que en verdad se desperdicia haciendo solo tracción delantera, porque en verdad las ruedas patinan mucho, entonces ahí pierdes mucho tiempo de aceleración. Este auto en verdad, una tracción en las 4 ruedas hubiese sido increíble, porque se aprovecha mucho mejor el reparto de potencia, especialmente las arrancadas. Y bueno, como te menciono, la suspensión es bastante cómoda. Es un auto que, para ser un auto destinadamente deportivo, está bastante bien. En cuanto a insonorización, está bien, no tiene ruidos primero de plásticos dentro de la cabina, también de los ruidos exteriores se siente bastante bien. Capaz, como todo auto del grupo Volkswagen en este segmento, no es el de mejor insonorización en cuanto a rodadura. Eso sí, casi todo del grupo Volkswagen, excepto la plataforma MLB, es la única que logra solventar eso, pero es una gama premium. Y a ver, también hay que mencionar que la dirección es bastante precisa y bastante corta su rango de giro. En verdad, con una vuelta ya estás doblando todo el manubrio, lo cual, bueno, para estacionar te ayuda bastante. También mencionar que con el modo Sport se endurece y bastante bien, lo cual, bueno, ayuda a tener un poco más de control del auto, especialmente a velocidad de autopista. Ahora hablemos de las ayudas a la conducción. A ver, este auto está muy cargado en cuanto a ayudas a la conducción. Tiene frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, Emergency Assist, que es un sistema que, si el auto detecta que no estás en tu condición de salud óptima, él detectará y bueno, te dará primero avisos, y si no respondes te podrá desviar, el auto tomará el control y te podrá desviar a un lado de la carretera. Y eso en verdad no lo puedo probar, pero bueno, he visto videos y parece que funciona bastante bien. Y a ver, las ayudas a la conducción es fácil de activar. Ahí ponemos el Lane Assist y prendemos. Al menos ahí, bueno, ahí perdió la línea y como pudiste ver me desvió bastante. Es como, bueno, al igual que vimos el Nibus, si no está muy bien pintado la traza, en verdad puede confundirse bastante este sistema. Ahí superamos cierta velocidad, 50 kilómetros, y empieza a corregirme, como puedes ver, pero siento igual que es más agresivo. Pero bueno, también estoy en el modo Sport, porque bueno, los modos también cambian el comportamiento de esto, puede ser un poco más brusco o menos brusco. Menos ahí volvemos a activar, estamos en el modo Eco, debería ser un poco más suave. Y sí, efectivamente es un poco más suave. Volvemos a activar. Como te digo, no detectas los lomos de toros, tú tienes que frenar en ellos. Pero me está avisando que agarre. Pero funciona bastante bien. Pero como te menciono, depende de cómo esté pintado la traza del camino, porque bueno, es lo único que tiene para detectar si se está desviando o no. Y bueno, lamentablemente en Latinoamérica eso no ayuda mucho, porque mayormente las trazas no están bien pintadas.
Bueno, visibilidad, como te mencioné cuando estábamos viendo la plaza trasera, no es tan buena. En los retrovisores sí, especialmente las esquinas tiene una zona que tiene forma diferente al espejo como para ver el punto ciego, y adicional tiene sensor de punto ciego, aunque como mencioné también el NIF lo tiene dentro del espejo y no se nota tanto de día. Luneta trasera, hay que mencionar, bueno, que como vimos cuando estábamos viendo en la plaza trasera, los respaldos de los asientos traseros, como no se pueden ajustar, siempre están ahí, te quitan mucha visibilidad y eso no me gusta. Bueno, lo que sí me gusta es el asiento. Primero, se siente muy cómodo y adicional tiene mucho ajuste de altura, especialmente yo que soy una persona pequeña, eso se agradece dado que, bueno, puedo fácilmente ajustarlo a una posición donde me siento bastante alto. Bueno, también ayuda al techo porque ganas un poco de altura en él como tal. También no lo mencioné en el comportamiento de la caja. Es una caja que se comporta muy bien en todo aspecto, tanto deportivo, dinámico, confort, eficiencia. Es una caja que es muy placentera, por lo menos ahorita lo tengo en modo eco y el auto ni se siente los cambios porque en verdad los hace muy imperceptiblemente y eso se agradece. Hay algo que, bueno, no mencioné cuando estábamos viendo el interior, pero el cargador inalámbrico en mi iPhone, bueno, mi iPhone tiene una funda MagSafe, que es como una funda magnética, y cuando lo coloco acá me sale error por esa funda. Entonces, por si tienes un iPhone, el cargador inalámbrico puede darte esa falla y es un poco molesto. Bueno, mencionar también que este auto tiene bloqueo de diferencial electrónico, lo cual, bueno, en un camino de curvas te ayudará a lo que es el reparto de la potencia, especialmente el eje delantero, que es el que tiene la tracción, pero en el trasero también puede ayudar algo frenando la rueda que, bueno, pierde más adherencia. Y en verdad es algo genial porque, bueno, ayuda a que el auto se sienta un poco más seguro, en especial un camino de curvas. También la carrocería se siente muy bien balanceada, no se sienten balanceos locos al momento, no sé, de hacer maniobras un poco más deportivas. Y bueno, para un auto que tiene algo de carácter deportivo está bastante bien. Ahora, ¿vale la pena este nuevo Jetta GLI? A ver, es un precio bastante caro, vale lo mismo que su generación previa, pero es literalmente el modelo de entrada al motor 2.0 del grupo Volkswagen, por lo cual es un auto muy aspiracional para mucha gente y mucha gente lo va a querer por eso. Hay cosas que sí se le notan que, bueno, a ser un modelo, una generación que está desde el 2018, ya se nota que se han quedado cosas bastante ambiguas. Una de ellas, las luces halógenas, otra capaz es no tener climatizador o zona de aire en la zona de atrás. Y ahí, bueno, vas viendo ciertas cosas que le van pasando factura en el tiempo, que su competencia sí logra, y hasta incluso en manos del mismo grupo Volkswagen, como es el único caso que es el Octavia BRS, que está mucho mejor equipado que este y tiene mejores apartados en ese aspecto como te mencioné. Y bueno, acá está al debe. Yo digo que sí vale la pena considerando, bueno, como te menciono, tiene ciertos detalles que hacen ruido, pero tampoco molestos. Bueno, tiene este carácter deportivo que es muy bueno, se siente un auto bastante rápido. Eso, bueno, es por lo que la gente lo va a comprar. Y también tiene la, bueno, practicidad de un auto de familia con plazas traseras, un gran maletero, lo cual, bueno, la gente va a buscar esto. Así que si buscas eso y no te molesta manejar un sedán de 4,7 metros de largo, en verdad este auto es una muy buena opción para entrar al motor 2.0 del grupo Volkswagen. Y para apoyar el canal te invito a cotizar esta cámara en el link que te dejo en la descripción, que es una dashcam para tu auto que al encender el auto empieza a grabar y tiene la opción de conectarle una cámara trasera para poder tener ángulo de visión tanto adelante como atrás y graba muy bien tanto de día como de noche. Te invito a cotizarla en el link, dado que esto ayuda a mi canal para poder hacer llegarte estos videos. ¿Qué esperas? Cotiza esta excelente cámara en el link que te dejo abajo.